Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de 1 San Juan. Hoy vamos a leer 1 San Juan capítulo 4. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este mensaje? Dice que nosotros que debemos probar que los espíritus. Así como probamos el alimento para saber si el alimento está bueno o está pasado, así mismo debemos probar que los espíritus. Punto número 1 para probar el primer espíritu. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, aquí está el primer espíritu. Y este es un mal espíritu, ¿no? Este espíritu es malo, ¿no? Porque dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, mire, este espíritu que está en el pueblo de los judíos ortodoxos, o bueno, pongámoslo de algunos judíos, que dice que Jesucristo no ha venido en carne, entonces este es el espíritu del anticristo, amén. Porque no está aceptando a nuestro Señor Jesucristo, que ya ha venido en carne. Entonces, en 1 Juan 2:18 habla que este es el espíritu del anticristo. Una cosa es el espíritu del anticristo. Dice, el espíritu del anticristo es el que rechaza ¿qué? Todas las enseñanzas de Cristo. Amén. Y otra cosa es la bestia, el falso profeta y el dragón. Amén. Esa ya es la Trinidad satánica, es así diferente. No podemos compararla con el anticristo. Bueno, sigamos. 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mire, este espíritu, aquí también podemos ver otro espíritu, ¿no? De las personas que hablan del mundo y el mundo que los oye también, ¿no? Entonces, por ejemplo, los comentaristas de fútbol, ellos tienen que el espíritu del mundo. Entonces, el mundo que los oye. Por eso ellos hablan del fútbol y todos los que tienen ese espíritu de fútbol, ¿escuchan qué? A los del fútbol. Amén. Dice, ahora vamos a ver este espíritu, porque este espíritu sí es un espíritu de Dios. Amén. Dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, entonces un espíritu, el que tenga el espíritu de Dios siempre te va a enseñar que amar al prójimo. Amén. Dice, versículo 8, primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Entonces, mire, cuando una persona, si no nos enseña a amar a las personas, pastor, que no te enseña a ti el amor, él no tiene que el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué es el amor? No vamos a ver el amor, ¿no? Primera de Juan, ahí mismo está, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Bueno, leamos desde el versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso la vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, mire, así como Jesucristo colocó la vida por nosotros también debemos colocar la vida ¿qué? Por nuestros hermanos. Amén. Esto es el Evangelio, esto es el cristianismo. Ayudar ¿qué? A los demás.
Colocar la vida, ¿qué? Por los hermanos. Versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, mire, un pastor que tenga el Espíritu de Dios siempre te va a enseñar a que debemos que ayudar a los hermanos, a ayudar a los necesitados. ¿Amén? Entonces, este es el Espíritu ¿qué? De Dios. Cuando un pastor tiene el Espíritu de Dios, te dice, ayudemos a los hermanos, vamos a colaborar al que necesita. Que no solo amemos, como dice la palabra aquí, que no amemos solo de hecho, sino que debemos amar ¿qué? De verdad. ¿Amén? No solo de boca. Por eso en Santiago dice que si viene un hermano teniendo necesidades y solo oramos y no le ayudamos, no le damos lo necesario, que no estamos haciendo nada. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Amén? Entonces, mire, el que tiene el Espíritu de Dios siempre va a decir que debemos ayudarnos entre hermanos, que debemos amarnos unos a otros. Entonces, mire aquí la contraparte. Entonces, la gente de las iglesias que enseñan la prosperidad, entonces, mire, no tiene el Espíritu de Dios, porque ellos solo dicen, tráigame dinero, que nosotros tenemos que ser bendecidos, que solo nosotros, yo bendecido, yo bendecido. Hermano, usted no tiene plata porque, ¿qué? Porque no eres bendecido, no. Dice que el apóstol Pablo dijo que el que recogió más, no tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. ¿Amén? Entonces siempre tenemos que ayudarnos entre hermanos. Entonces aquí conocemos que, mire, aquí está el Espíritu. Entonces aquí los que enseñan la prosperidad tienen que el espíritu de avaricia. ¿Amén? Entonces sigamos. Saltemos aquí. Primero Juan capítulo 4, entonces vamos a ver el versículo 14. Bueno, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces nosotros siempre debemos confesar también que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, mire, si no confesamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces dice que estamos enseñando una doctrina mala. Entonces tenemos un espíritu que está enseñando también una mala doctrina. Amén. Versículo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, mire, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, dice que somos mentirosos. Entonces, y sabemos que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces esas son las falsas doctrinas. Amén. Entonces, por eso debemos mirar muy bien probar los espíritus. En Apocalipsis 2:14 nos muestra la doctrina de Balaán. Amén. Entonces, una persona, si la gente no tiene el Espíritu de Dios, te va a enseñar la doctrina de Balaán. En 2:15 está también la doctrina de los Nicolaitas. En el 2:24 está la doctrina, Apocalipsis 2:24, está la doctrina de las profundidades de Satanás. En Apocalipsis, en tercera de Juan 9, en tercera de Juan, versículo 9 y el 11, dice Juan que Diótrefes también enseñaba mal, no porque no los recibía a ellos, porque ellos traían la doctrina de Cristo. Aquí por lo menos también podemos ver en segunda de Juan, en tercera de Juan. Tercera de Juan, vamos a leer tercera de Juan, segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 10 dice,
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, si alguien no nos trae esta doctrina de Cristo, que es el amor hacia las personas, que es amar al prójimo, dice que no le digas que bienvenido, porque si le decimos bienvenido, participamos en sus malas obras. Entonces no debemos apoyar a estas personas que enseñan estas falsas doctrinas. El apóstol Pablo también dijo que si aún algún ángel viniera y nos enseñara otro evangelio diferente al que hemos escuchado, dice que sea anatema. ¿Ven? Entonces no podemos aceptar otro evangelio conforme al que está aquí. ¿Ven? Otro punto, la palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, mire, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Cosa que te enseñan otra cosa diferente al evangelio, no lo recibamos, ni le digamos bienvenido en nuestra casa. Porque si le decimos bienvenido, estamos participando en sus malas obras. Amén. Otro punto que para mirar si es un buen espíritu, vamos a leer, leamos Primera de Juan 2.6. Este punto también es muy importante. Primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si nosotros decimos que pertenecemos a Cristo, debemos andar como Cristo anduvo. Entonces, un pastor debe predicarte a ti de que tú debes andar como Cristo anduvo, si tiene el Espíritu de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra de Dios dice que sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces siempre esta es una enseñanza de una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios. Siempre te va a enseñar a que debes vivir ¿qué? En santidad y ayudar ¿qué? A los hermanos, a colocarlo por obra. Porque lo más peligroso de la enseñanza cristiana es ir a escuchar a un pastor que no esté bajo la unción del Espíritu Santo o tenga clara la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esta nomás: vivir en santidad y ayudar al prójimo. Amén. Estos son los principios bíblicos para la interpretación de las Escrituras. Amén. Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones, y no olviden, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces, el que ama al prójimo no hace nada, no le hace daño al prójimo. Amén. Siempre va a estar ¿qué? Ayudándolo. Y el otro mandamiento principal, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, Dios los bendiga a todos.